Primeramente, buenos días, tardes o noches. Mandarles un saludo cordial. Mi nombre es Angélica Patricia Chacoyo Mamani, estudiante de la carrera de medicina. Primeramente, veremos el tema de los troncos colectores terminales del abdomen. Como tenemos conocimiento, los troncos colectores acompañan el trayecto de las venas y su función es favorecer la circulación linfática debido a la presión del linfagón. En este caso, la porción terminal de las vías linfáticas es donde irá la linfa proveniente de los vasos linfáticos hasta el sistema venoso. Son los vasos más voluminosos del sistema colector linfático. Bueno, a continuación del tema vamos a introducirnos al conducto torácico. Para empezar, el conducto torácico es el que se encarga de recoger la linfa de casi todo el cuerpo. Este tiene marcado un inicio entre la segunda y tercera vértebra lumbar por una dilatación. Esta dilatación se le conoce como cisterna de Beckett o kilo, como podemos ver en la imagen. Este se encuentra ubicado lateralmente a la aorta abdominal, delante del pilar derecho del diafragma, delante de la columna vertebral y lateral a la cava inferior, a la vena cava inferior, y de ahí salen unos troncos que a continuación voy a explicar a qué se refiere. Para empezar, el conducto torácico está formado por 3 porciones: la abdominal, la torácica y la cervical. En la porción abdominal tenemos que son 3, ¿no? Que se divide en 3, que son troncos: el tronco intestinal, los troncos lumbares y los troncos intercostales descendentes. Como primero vamos a introducir el tronco intestinal como primer punto. El tronco intestinal al principio es el principio, ¿no?, de la porción abdominal. Este tronco intestinal va a recoger gran parte de la linfa del territorio esplásmico. Como podemos visualizar, el territorio esplásmico se refiere al esófago, al estómago, al intestino delgado. Continuando, tenemos a los troncos lumbares. Y como sí, troncos lumbares se refiere a que son 2, uno derecho y uno izquierdo. Estos se encargan de recoger la linfa de los miembros inferiores. Entre los miembros inferiores tenemos a la pelvis, a los órganos del sistema urinario, al intestino grueso. Estos van a drenar su linfa en estos troncos lumbares y van a terminar confluyendo a nivel de nuestra dilatación, que es nuestra cisterna de Beckett kilo. Tenemos a los troncos intercostales descendentes. Estos van a drenar los espacios intercostales más inferiores, que son 9 espacios intercostales según algunos autores. Cabe mencionar que estos van a confluir igual, ¿no?, a nuestra dilatación, pero para esto van a perforar el diafragma. Para pasar a la porción torácica, existe un problema entre estos autores, ¿no? Algunos dicen que nuestro conducto torácico va a pasar por el mismo agujero donde pasa nuestra arteria abdominal, es decir, por el llado aórtico. Pero otros tienen la idea de que este va a perforar uno de los pilares del diafragma, específicamente a nuestro pilar derecho. Va a ascender pegado a la columna vertebral entre la aorta torácica y la vena ácigo mayor. Algunos autores mencionan, ¿no?, que como este va a ir pegado, va a ir subiendo, como podemos ver, el conducto torácico, este va a cruzar bruscamente, pero antes tiene una comunicación con el mediastino y también con el esófago. Al cruzar donde las vértebras
aproximadamente donde las vértebras dorsales, la quinta y la sexta, o también conocidas como las vértebras torácicas, con la quinta y sexta vértebra torácica, esta va a cruzar así bruscamente del lado derecho al izquierdo y se va a posicionar detrás de la aorta descendente, también cruzando la parte posterior del esófago, y comienza a ascender pegado a la estructura del pulmón izquierdo, como podemos, no sé si se puede visualizar, y pegado al esófago, ¿no? Entonces, en cuanto este va a penetrar la cobertura torácica superior, cuando llegamos ya a la otra porción, ¿no? La porción cervical, esta va a llegar a un nivel del tórax, donde hace un arco que podría alcanzar al nivel de la vértebra C7, es decir, de la vértebra cervical número 7, la vértebra prominente. Este va a llegar a ese nivel. Un arco que está ubicado posteriormente a la vena yugular interna, pero delante de la carótida primitiva. Este va a llegar a desembocar a nivel del yúgulo subclavio del lado izquierdo, donde se le conoce como el fin de nuestro conducto torácico. El nervio vago, también conocido como nervio neumogástrico, es un nervio sensitivo motor cuyo territorio es muy extenso, que va a comprender tanto las vísceras del cuello, del tórax, del abdomen, y en realidad pertenecen a una buena medida del sistema organovegetativo. Tiene un origen real en las fibras somatomotoras que proceden del núcleo ambiguo, que se encuentra situado inferior en el núcleo de origen de las fibras del nervio glosofaríngeo, mientras que las fibras sensitivas van a nacer de dos ganglios denominados ganglio superior, que es el yugular, y el ganglio inferior, que es el plexiforme. Ambos van a estar situados en el trayecto del nervio vago, y una porción vegetativa que es la más importante, ya que las fibras visceromotoras tienen un origen en el núcleo dorsal del nervio vago, y esta tiene relación con el trígono del nervio vago. Las fibras viscerosensitivas terminan en un núcleo viscerosensitivo contiguo a parte lateral del núcleo dorsal del vago. Un origen aparente se encuentra formado por las fibras sensitivas, vegetativas y motoras, ya que, como dije anteriormente, este es un nervio mixto que posee tanto función sensitiva como motora. Este va a emerger de 6 a 8 filetes radiculares, principalmente del surco posterolateral del bulbo, inferior al nervio glosofaríngeo y superior a la raíz craneal del nervio accesorio. Su trayecto va a ser gracias a los folículos radiculares, que no van a tardar en unirse en un cordón nervioso que se dirige lateral, anterior y superior, y que va a emerger de la cavidad craneal por el agujero yugular. El nervio vago va a descender enseguida casi verticalmente y va a atravesar por ende el cuello, el tórax, y va a penetrar en el abdomen, donde va a terminar ahí. Tiene relación con la cavidad craneal. El nervio está en un principio situado en el tejido subaracnoideo inferior y lateral al nervio glosofaríngeo. Va a pasar entre el tubérculo yugular y el flóculo, y va a atravesar luego la aracnoides de la dura madre, posteriormente al nervio glosofaríngeo, y se va a introducir en el agujero yugular. En el cuello, el nervio vago va a continuar su trayecto hacia los grandes vasos en el ángulo diedro formado por el adosamiento de la vena yugular interna con la arteria carótida interna superiormente y con la arteria carótida común inferiormente. En el tórax, las relaciones del nervio vago van a ser distintas de derecha a izquierda. La derecha se va a cruzar con la cara lateral de la arteria carótida común y va a pasar entre la arteria subclavia y el ángulo venoso yúgulo subclavio, y cruza luego superior a inferior y de anterior a posterior la cara lateral del tronco brachiocefálico, y va a seguir a lo largo de la cara derecha de la tráquea y va a descender primero medialmente del arco de la vena de Ácigos y después posteriormente al bronquio derecho, mientras que posteriormente al bronquio el nervio se va a dividir y va a proporcionar los ramos comunicantes que van a contribuir
a formar nuestro plexo lumbar. Mientras en la cavidad abdominal el nervio vago izquierdo está aplicado sobre la cara anterior del esófago y va a proporcionar ramos terminales tanto como hepáticos y gástricos. En el nervio vago derecho va a descender posteriormente al esófago y cubre con sus ramos la cara posterior del estómago, pero no obstante uno de ellos siempre, según los autores, el ramo terminal de este nervio pasa posterior a la bolsa mental y se va a dirigir al tronco celíaco derecho. Aparte de la distribución, el nervio se va a dividir tanto como en las tres porciones, en los ramos cervicales, torácicos y abdominales. A continuación, el nervio frénico. El nervio frénico, para empezar, es un nervio bilateral que surge de la médula espinal y recorre la zona tanto del cuello y el tórax hasta el músculo del diafragma, que conocemos que este es el más importante, ¿no?, en el momento de la respiración. Este nervio tiene un origen de la raíz del cuarto nervio cervical, es decir, en la C4, aunque también recibe un aporte de la tercera y quinta raíz de la tercera y quinta vértebra cervical. De esta forma se dice que el nervio frénico recibe una inervación del plexo cervical y del plexo braquial. Su recorrido es cuando los nervios frénicos salen de la zona del cuello, de la zona cervical. Ambos descienden a lo largo de la vena yugular interna y del músculo escaleno anterior hasta la vena subclavia. Luego, al entrar en el tórax, como podemos visualizar, se dirigen a zonas diferentes a medida que pasan por el mediastino posterior. El nervio frénico izquierdo y el nervio frénico derecho, como tenemos conocimiento, son dos. El izquierdo va a pasar justo por delante del pericardio, cerca del ventrículo izquierdo, mientras que el nervio frénico derecho va a descender a lo largo de la cara interna del pulmón, que separa, ¿no?, pasan lateral a la aurícula derecha y al ventrículo derecho del corazón. Por eso es el nervio frénico derecho. Por último, pasan a través de la vena cava hacia el diafragma, donde se inserta en la cúpula izquierda y en la cúpula derecha de nuestro músculo. Este nervio, como dije, tiene una función motora, sensorial y simpática. ¿A qué se refiere? Que este posee tanto como nervios sensitivos y motores. A nivel motor se encarga de inervar el diafragma, que este permite que nuestro diafragma se pueda contraer y relajar. Para la respiración se encarga de transmitir una información sensorial al sistema nervioso central desde la zona del tendón del diafragma, el pericardio y la pleura parietal de los pulmones. Por otra parte, su función simpática se va a asociar a que puede lograr comunicación con nuestro sistema nervioso simpático. Un dato curioso es que si las lesiones de este nervio frénico se deben a una disfunción en su función, es decir, en la función de sí mismo. Un claro ejemplo de alguna falla, ¿no?, alguna disfunción en este nervio es la parálisis del diafragma, que se podría dar, no sé, a una lesión a nivel medular, de la médula, ¿no?, pero que puede afectar al nervio frénico. Entonces, este puede llegar también a ser causado por los accidentes automovilísticos. Continuando con el tema, los nervios espinales, o también conocidos como raquirias. Estos se relacionan con la médula espinal al igual que todos los nervios del sistema nervioso periférico.
Son haces paralelos de axones y células neurogliales y se asocian envueltas en varias capas de tejido conectivo. Estos son nervios que se van a conectar al sistema nervioso central con los receptores sensitivos, los músculos y las glándulas de todo el cuerpo. Son 31 pares de nervios espinales que se van a designar de acuerdo con la región y el nivel de la columna de donde van a emerger por los agujeros de conjunción. La raíz anterior va a contener fibras motoras somáticas y motoras viscerales. Estas fibras somáticas que se van a originar en el asta anterior y van a inervar a la musculatura estriada esquelética, mientras que las motoras viscerales van a tener un origen en los núcleos vegetativos de la región intermedial de la médula espinal en estas fibras preganglionares que son mielénicas y luego van a salir anterior y van a separar el nervio espinal formando por los ramos comunicantes blancos. La raíz posterior contiene fibras sensitivas somáticas y viscerales cuyo cuerpo neuronal se va a encontrar en los ganglios espinales. Las neuronas aferentes somáticas van a conducir a la sensibilidad cutánea del dolor, a la temperatura, presión, sensibilidad proprioceptiva y las neuronas aferentes viscerales van a ser los que transmitan el impulso de las vísceras que se hallan relacionadas con el dolor, la presión. Empezando por los nervios dorsales, que estos van a llegar a ser 12, al igual que sus vértebras, van a estar divididas en grupos superiores e inferiores, que los primeros 8 van a ser superiores y las 4 últimas y las inferiores. Continuando con los nervios raquídeos lumbares, vamos a encontrar a los 5 nervios lumbares que corresponden a las 5 vértebras lumbares. Estos van a llegar a anastomosarse, ¿no? Y van a dar ramas, tanto anteriores como posteriores. La L1, es decir, el primer nervio, va a dar origen al nervio hipogástrico y al nervio inguinal, mientras cuando se va a anastomosar con la L2 va a ser el nervio genitofemoral. La anastomosis de la L2 a la L3 va a formar al nervio lateral cutáneo femoral, mientras la fusión entre la L2, L3 y L4 posteriormente va a dar origen al nervio femoral, y la misma de la L2 a la L4 anterior, por sus ramas anteriores, va a dar origen al nervio obturador, mientras la L5 como fusionada va a dar igual al nervio sacro. Cabe recalcar que la L4 y la L5 son conocidos como el tronco, para formar el tronco lumbosacro. Al igual que los nervios lumbares, los nervios sacros igual son el mismo número que sus vértebras, de las vértebras correspondientes. Estos nervios van a formar un plexo, forman el plexo sacro, que se dispone en su mayor parte a lo largo de la cara anterior del sacro y va a inervar a los glúteos, el perineo y los miembros inferiores. Un claro ejemplo es el nervio más largo del cuerpo. Nos referimos al nervio ciático, que tiene su origen en este plexo sacro. Las raíces, es decir, los ramos anteriores de los nervios espinales de la S4 a S5 y el nervio coxígeo van a formar un pequeño plexo llamado el plexo coxígeo, y a partir de esto se van a originar los nervios anocoxígeos, que van a inervar una área reducida de la piel de la región coxígea. Con referencia a el plexo sacro, que van a ser formados por los nervios raquídeos sacros, tenemos al glúteo superior, que es la L4, L5 y S1, que van a inervar el músculo glúteo menor, medio y tensor de la fascia lata. Al glúteo inferior de la L5 a S2, que es el músculo glúteo mayor, solo va a inervar al mayor. El nervio para el periforme, que es de la S1 a S2, va a inervar al músculo con el nombre dado, el músculo periforme.
El nervio para el cuadrado femoral y gemelo inferior es desde la L5, L4, L5 y S1, que va a ir a inervar a los músculos cuadrado femoral y gemelo inferior. El nervio obturador interno y gemelo superior, que es la L5 a S2, van a inervar los músculos obturador interno y gemelo superior. El cutáneo perforante, que es desde la S2 a S3, va a ir a inervar a la piel de la cara inferomedial de la región glútea. El nervio cutáneo posterior del muslo, que es desde la S1 a S3, este va a ir a inervar a la piel de la región anal, la zona lateral inferior de la región glútea, posterior, superior del muslo y la parte superior de la pantorrilla. En el caso del hombre, al escroto, y en el caso de la mujer, a los labios mayores. El nervio pudendo, que es muy conocido desde la S2 a la S4, estos músculos van a inervar a los músculos del perineo, al piel del pene y escroto en los varones, clítoris, labios mayores y menores y a la vagina de las mujeres. El nervio ciático, que es desde la L4 hasta la S3, estas en realidad son... Por último, pero no menos importante, tenemos al sistema vegetativo, en el cual encontramos como tenemos conocimiento, es parte del sistema nervioso autónomo, es decir, tiene una inervación autónoma en los órganos de la cavidad abdominal, es el nervio simpático a los órganos abdominales, la inervación parasimpática de las vísceras abdominales, que proviene en el nervio vago, esplánicos, pélvicos, nervios espinales sacros, el plexo prevertebral abdominal. Nos encontramos los nervios esplánicos cardiopulmonares, los abdominales, abdominopélvicos y los esplánicos torácicos inferiores, que como tenemos conocimiento se dividen en el nervio esplánico mayor, menor y el inferior. Y los nervios lumbares, esplánicos lumbares y los nervios sacros. También tenemos al nervio esplánico pelviano y poseen las fibras presinápticas y fibras postsinápticas.